Reciban un cordial saludo de la Academia Quetzalteca de Constitucionalistas. El día de hoy vamos a darle continuidad al podcast sobre Derecho Constitucional. Ya nos encontramos en la sesión número 16. Para ello vamos a presentar al licenciado Edwin Santiago Chabajay, quien es profesor de Derecho en la Universidad Rafael Andívar. Es antiguo coordinador de letrados en la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia. Así también es miembro de la Academia Quetzalteca de Constitucionalistas y fue escritor en el tomo 14 del Opus Magna Constitucional con el artículo Análisis de Interpretación Constitucional, por el cual la Corte de Constitucionalidad estableció el bloque de constitucionalidad. Entonces, previo a iniciar con la sesión del día de hoy, los invitamos a que todos los martes que faltan todavía para el 31 de mayo, que va a ser sábado, a excepción de esa fecha, que los invitamos para que a partir de las 7 de la noche nos puedan seguir a través de Facebook y de YouTube. Entonces, licenciado Edwin Santiago Chabajay nos va a abordar el tema justificación y límites de la interpretación constitucional. Para ello, licenciado, vamos a realizarle algunas preguntas. En ese sentido, ¿nos puede indicar cuáles son los fines de la interpretación constitucional, por favor? Claro que sí, con mucho gusto. Buenas tardes, estimado licenciado Miguel. Buenas tardes a todas aquellas personas que nos escuchan, estudiantes de Derecho, abogados, público en general. También aprovecho para mandar un saludo a todos los compañeros de la Academia Quetzalteca de Constitucionalistas. Es un gusto para mí estar presente desde esta plataforma, desde este podcast y representando a esta Academia Quetzalteca de Constitucionalistas para hablar de un tema bastante interesante que es los fines y los límites de la interpretación constitucional. Entonces, con muchísimo gusto, licenciado Miguel, antes quisiera comentar que la interpretación constitucional es importante porque por medio de la tarea interpretativa, por medio de este ejercicio de interpretación, lo que realiza el intérprete, ¿verdad? Cuando interpreta la Constitución, es darle un sentido jurídico a aquello que está expresado en términos lingüísticos. Es decir, en la Constitución Política de la República de Guatemala encontramos términos lingüísticos y a esos términos lingüísticos el intérprete les da un sentido jurídico. Entonces, cuando realizamos ese ejercicio, ¿verdad?, de darle ese sentido jurídico, ¿cuáles son los fines de la interpretación constitucional? Los fines de la interpretación constitucional, en un primer momento, podemos afirmar, ¿verdad?, que consisten en darle una actualización a la intención política que declaró o que declararon los constituyentes al momento de redactar la Constitución, ¿verdad? Actualizamos esa intención política. Por otro lado, la finalidad de la interpretación es crear certeza, ¿verdad? Y crear previsibilidad jurídica también respecto de la norma que interpretamos. Eh, Podemos citar a un autor bastante importante que es el autor García Belaunde, quien afirma o quien apunta tres finalidades de la interpretación constitucional. Este autor señala, ¿verdad?, que una primera finalidad es hacer que la Constitución sea respetada y que dure en el tiempo. Es decir, cuando le damos sentido jurídico a la norma expresada en términos lingüísticos, estamos haciendo que la Constitución sea respetada y que esa Constitución dure en el tiempo, ¿verdad? Por otro lado, otra finalidad es promover la conformidad de la Constitución con ella misma y con el logro de sus fines, ¿verdad? Cuando interpretamos una norma, cuando le damos una norma, promovemos que esa norma que está siendo interpretada sea conforme con el resto de las normas constitucionales, ¿verdad? Y también promovemos que se logre los fines propios de todo ese cuerpo normativo que denominamos Constitución Política de la República de Guatemala. Y por último, una tercera finalidad que señala el autor citado, García Belaunde, es la supervivencia y adaptación de la Constitución a las nuevas épocas, ¿verdad? Nuestra Constitución es una Constitución vigente desde el año 1986 y cuando interpretamos hoy día la Constitución, ¿verdad? Hoy 2025, cuando interpretamos la Constitución, nos aseguramos de que la Constitución sea una Constitución viviente, nos aseguramos de que nuestra Constitución de hace muchos años
se adapte a las nuevas épocas en que estamos viviendo. En síntesis, entonces, cuando hablamos de fines de la interpretación constitucional, hacemos referencia a que la finalidad principal de la interpretación constitucional es garantizar la efectividad del derecho constitucional. Muchas gracias, licenciado Edwin Chabajay. En ese orden de ideas, ¿nos puede explicar, por favor, cómo se justifica una decisión interpretativa? Con muchísimo gusto, licenciado Miguel. ¿Cómo, es una pregunta bastante interesante, cómo se justifica una decisión interpretativa? Es decir, cómo nos aseguramos, ¿verdad?, de que l- la conclusión de un análisis interpretativo, eso que llamamos solución interpretativa, ¿cómo nos aseguramos de que sea correcta? Nos aseguramos de que sea correcta porque utilizamos métodos de interpretación, ¿verdad? Pero estos métodos de interpretación, a su vez, deben de ser métodos de interpretación que deben de reunir una característica esencial, que es ser válidos o ser admisibles, ¿verdad? No podemos inventar en este podcast un nuevo método de interpretación sin que este método de interpretación revista de las características de validez, ¿verdad? O de admisibilidad. Entonces, cuando un método de interpretación es válido o admisible, se puede considerar que un método de interpretación es válido o admisible cuando sirve a los valores básicos que justifican el derecho y que justifican la práctica del derecho. Entonces, podemos hablar de dos requisitos que hacen que un método de interpretación sea considerado válido o admisible. Un primer requisito podría ser que, perdón, es, ¿verdad?, que se funde en valores fundamentales del derecho y la sociedad, que el método de interpretación se funde en los valores fundamentales del derecho y la sociedad. Por otro lado, el segundo requisito es que el método de interpretación garantice la vigencia y la efectividad de tales valores. Entonces, cuando un método de interpretación reúne esos dos requisitos, se considera que es válido, que es admisible, y en consecuencia una interpretación que descansa en la aplicación de métodos de interpretación válidos o admisibles es una interpretación que es justificada, ¿verdad? Excelente. Muchas gracias, licenciado Edwin Santiago Chabajay. Y en este mismo orden de ideas, ¿nos puede indicar cuáles son los alcances y límites de la interpretación constitucional? Con muchísimo gusto, licenciado Miguel. La importancia de determinar cuáles son los alcances, ¿verdad? Es decir, hasta dónde puede llegar, cuáles son los límites de la interpretación constitucional, es porque, como señala el autor Basa Mercado, en materia constitucional, la labor interpretativa implica una creación de derecho, ¿verdad? Creamos derecho cuando interpretamos. Entonces, esta creación de derecho, esta interpretación de la Constitución, no puede ser subjetiva, ¿verdad? Una solución interpretativa no puede ser libre totalmente, no, y tampoco puede ser arbitraria. Entonces, ¿cómo evitamos que una solución interpretativa sea libre totalmente, sea subjetiva o sea arbitraria? Lo evitamos por medio de los alcances y de los límites de la interpretación constitucional. Entonces, para examinar cuáles son los alcances y límites de la interpretación constitucional, afirmamos en un primer momento que el intérprete de la Constitución, ¿verdad? Que en Guatemala sostenemos que el máximo intérprete de la Constitución es la Corte de Constitucionalidad. El intérprete de la Constitución nunca está por encima de la Constitución, ¿verdad? Y por ello el intérprete de la Constitución debe respetar ciertos límites, aun cuando sea el máximo intérprete de la Constitución. Pero ¿cuáles son esos límites? Esos límites infranqueables de los que hablamos. En un primer momento se señala que el límite más importante de la Constitución es la constitutio scripta. Esto significa que la constitución escrita, la constitución misma es el límite infranqueable, el primer límite invencible de la constitución, ¿verdad? Sin embargo, podemos establecer estos límites, ¿verdad? Desde tres puntos bien importantes. La interpretación no puede llegar, eh, la interpretación no puede llegar más allá
de las obligaciones, ¿verdad?, que la misma Constitución impone respetar. La Constitución, la interpretación solo puede llegar hasta donde las soluciones interpretativas sigan teniendo un sentido lógico y objetivo, ¿verdad? Y las soluciones interpretativas también solo pueden llegar hasta donde no se entre en contradicción con el texto constitucional. Entonces, repito, licenciado Miguel, para que quede claro, la interpretación tiene límites, ¿verdad? Y afirmábamos, ¿verdad?, que solo puede llegar hasta donde la Constitución no imponga la obligación de respetar algo, ¿verdad? La interpretación solo puede llegar hasta donde las soluciones interpretativas sigan teniendo un sentido lógico y un sentido objetivo, y la interpretación solo puede llegar hasta donde no se entre en contradicción con el mismo texto constitucional. Esos son los límites de la interpretación constitucional. Y finalizamos la respuesta a esta pregunta sintetizando entonces que el principal límite de la Constitución es la misma Constitución y todo lo que ella contiene, tanto de manera explícita como implícita. Excelente, muchas gracias por su respuesta, licenciado. Y por último, ¿nos puede, por favor, indicar o nos podría comentar un ejemplo concreto de interpretación constitucional que ha realizado la Corte de Constitucionalidad? Con muchísimo gusto, licenciado Miguel. Un ejemplo bastante importante y que representa un cambio trascendental en la aplicación del derecho constitucional guatemalteco es aquella interpretación constitucional que realizó la Corte de Constitucionalidad en la sentencia que emitió el 17 de julio del año 2012 en el expediente 1822-2011. Este expediente se trataba de una inconstitucionalidad general parcial por omisión. Fue promovida en contra del artículo 201 bis del Código Penal, ¿verdad? Y lo que se señalaba es que esta norma, el 201 bis del Código Penal, era una norma que adolecía de inconstitucionalidad por omisión, en el sentido de que esta norma no incluía ciertas finalidades del tipo penal de tortura, ¿verdad? Y un supuesto también de el tipo penal de tortura. No incluía lo antes mencionado respecto, tomando como parámetro, ¿verdad?, para determinar lo que este tipo penal debería englobar, tomando como parámetro la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. Se afirmaba entonces que el artículo 201 bis del Código Penal era una norma incompleta que no implicaba para el legislador un respeto total, ¿verdad? Para el Estado de Guatemala, un respeto total de la obligación de tipificar penalmente graves violaciones al jus cogens y a los derechos humanos. Entonces, la Corte de Constitucionalidad, para resolver esta inconstitucionalidad por omisión, ¿verdad? Que dicho sea de paso, fue bastante novedosa, en el sentido de que se afirma que fue la primer inconstitucionalidad por omisión que fue declarada con lugar por la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Sin embargo, la novedad o lo que nos interesa de esta sentencia ya individualizada respecto de la interpretación constitucional es que esta sentencia interpreta dos normas importantes de la Constitución, que son los artículos 44 y 46, ¿verdad? Y por medio de una interpretación de estas dos normas, la Corte de Constitucionalidad establece, ¿verdad? Un bloque de constitucionalidad y el contenido, al menos el contenido inicial del bloque de constitucionalidad. El bloque de constitucionalidad implica, ¿verdad?, darle valor constitucional a normas que originalmente no están en el texto de la Constitución, con el objeto de ampliar el parámetro de control constitucional. Entonces, cuando el legislador sostiene como solución interpretativa que de la lectura de los artículos 44 y 46, ¿verdad?, de la lectura de los términos lingüísticos contenidos en esas dos normas, encuentra que el sentido jurídico es que existe un bloque de constitucionalidad
En ese momento la Corte realiza una interpretación constitucional bastante novedosa, con la cual amplía el parámetro de control de constitucionalidad y que constituye en consecuencia un ejemplo concreto de interpretación constitucional. Excelente, muchas gracias, licenciado. Y ahora sí, como una última interrogante, respecto de la interpretación constitucional, ¿podría comentarnos qué son las sentencias atípicas, por favor? Claro que sí, con muchísimo gusto, licenciado. Normalmente, tradicionalmente, cuando la Corte de Constitucionalidad ejerce su tarea de control constitucional, ¿verdad? Cuando verifica la compatibilidad de una norma respecto de la Constitución, normalmente la forma típica de resolver es determinar que la norma es constitucional o que la norma es inconstitucional, ¿verdad? Esa es la forma clásica, esa es la forma típica de resolver en sentencia cuando la Corte de Constitucionalidad es llamada a ejercer control constitucional. Sin embargo, licenciado Miguel, hoy día hay nuevas formas de resolver, es decir, estas formas clásicas, estas formas típicas, ya no son suficientes para cubrir todos los casos que se someten a control constitucional, ¿verdad? Y hoy día existen nuevas formas de resolver, ¿verdad? Formas de resolver novedosas que justamente se materializan por medio de lo que se ha denominado sentencias atípicas. Atípicas porque no estamos ante la típica o clásica forma de resolver, que es con lugar la inconstitucionalidad o sin lugar la inconstitucionalidad, sino que hoy día, cuando se resuelven este tipo de problemas de interpretación constitucional, normalmente se añaden nuevas normas, ¿verdad? Se añaden nuevas interpretaciones al texto normativo original y eso es lo que constituye una sentencia atípica. Excelente, muchas gracias, licenciado Edwin Chabajay, por su tiempo. Le agradecemos bastante por lo que nos acaba de explicar y esperamos que nos puedan seguir a través de Facebook y de YouTube los días martes a partir de las 7 de la noche. Muchísimas gracias, estimado licenciado Miguel. Un gran gusto haber compartido con usted esta tarde y muchos saludos a todos los que nos escuchan o nos van a escuchar en el futuro. Estamos siempre en contacto y va a ser muy alegre poder compartir en una próxima ocasión.